Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en esta mañana, mi Padre, por darnos el privilegio de poderte adorar en espíritu y en verdad, Señor. Todos estos somos tu pueblo, Señor, aquí reunidos, aquí en Pacífico. Señor, te damos gracias por este lugar de reunión. Y te rogamos especialmente por mi hermano Jorge, que es el instrumento en esta mañana, Señor, para anunciar y predicar tu palabra, Señor. Y que la palabra, Señor, que vaya a decirnos, Señor, de parte de usted, mi Padre, quede en nosotros implantada, Señor, y que la pongamos por obra, Señor. Utilízanos en este preciso instante para tener atención, Señor, no distraernos, que nuestros pensamientos estén localizados en tu palabra y en tu verdad, Señor. Damos gracias por mi hermano Jorge. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo decía el canto? Se calla allá. Se levanta de nuevo y se pone ¿a qué? A cantar. Parece que se les olvidó a algunos. Lo acabamos de cantar. Mañana se lo pregunto por el grupo. Y de eso se trata. Se calla allá, se levanta de nuevo. No quedarse ahí. De eso se trata. El sermón de esta mañana. La perseverancia nos lleva a alcanzar el triunfo. Pero si usted quiere ser triunfador, debe de perseverar hasta el fin. ¿Quién recibe la respuesta de Dios en la primera oración? Quizás usted tiene que doblegar rodillas, poner su frente en el suelo, llorar, sentir escalofríos en su cuerpo para alcanzar lo que quiere y aún no lo logra. ¿Qué tiene que hacer? ¿Quedarse allí? No, levantarse de nuevo y seguir pidiéndole a Dios por aquello que usted quiere. De eso se trata, amados hermanos. Así como los campesinos, los estudiantes y los buenos atletas tienen que perseverar en sus actividades para alcanzar sus éxitos y sus metas. La vida del cristiano es lo mismo, hermanos. Es una vida cotidiana que usted lleva día a día. Es día a día. Todo cristiano debe perseverar visiblemente en el camino de Dios y sabrá entonces cómo se reciben las bendiciones, cómo se reciben aquellas cosas por las cuales usted ha luchado tanto tiempo. Creo que usted conoce al famoso Thomas Edison. Este científico, la historia dice que el inventor de la lámpara, del foco, y que tuvo cantidad de fracasos, pero la gente lo miraba como un fracaso, pero él no lo veía así. Nosotros a veces caemos una vez y ya estamos fracasados, no puedo más, mejor me quedo aquí, me doy por vencido. Este hombre inventó el foco, fue un hombre de gran inteligencia. Este hombre tuvo 1000 esfuerzos fracasados antes de crear una batería para almacenar electricidad. Óigase bien, 1000 fracasos. Así lo veía la gente. Alguien le preguntó si no se desanimaba por tantos intentos sin resultado, y él le contestó: al contrario, ahora conozco que estas 1000 maneras de cómo no se debe de realizar una batería. Entonces, si usted ve que a cada obstáculo, a cada fracaso en la vida, usted y yo le debemos de sacar ¿qué? Algo positivo. Me tropecé aquí, ¿va a pasar por ahí mismo? Eso le dice que entonces desvíe el pie y vaya por otro lugar. Hay obstáculos en el camino del cristiano y de la gente común en el mundo. Hay tantos obstáculos, pero la vida misma nos va enseñando cómo nosotros debemos de conducirnos en este mundo y cómo ser realmente hijos de Dios. Amados hermanos, ahora conozco, dice este hombre, 1000 maneras de cómo no se debe de realizar una batería. Este hombre demuestra el valor de la perseverancia. ¿Está en usted ese pensamiento de perseverancia, de constancia, de insistir en lo que quiere? ¿O cuántos sabemos aquí con corazones apocados, con mente fría y liviana por el cual se quiera dar por vencido? Los cristianos no somos así.
Los que hemos creído en Jesús no debemos de ser así, pesimistas y conformistas, que nos conformamos con poco, que dimos el primer paso y que ahí me quedo. Debe de dar el segundo, el tercero y el cuarto hasta llegar a la meta final. Cristo bajó del cielo, vino a la tierra, anduvo en la tierra, pero él no se quiso quedar aquí. Y Cristo volvió al cielo. Pero ¿cómo lo logró, hermano? ¿Cómo lo logró? No fue venciendo obstáculos, venciendo barreras, reventando cadenas. Lo clavaron en la cruz y se bajó de la cruz y lo encerraron en la tumba y se salió de la tumba y se fue al cielo una vez más. ¿Quiere irse usted? ¿Quiere vencer? Sea perseverante. Hoy nos enfocaremos, amados hermanos, en la cualidad de la perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Es mantener constancia, es insistir, es continuar sin desviarse, pararse firmemente, insistir en una práctica hasta lograr el objetivo. Su vista está puesta ¿en quién? Debe de ser en Jesús. El blanco para el cristiano debe de ser Jesús. La Biblia dice, nadie, pero nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, su mirada debe de estar en Jesús. Así dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2. Puesta los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y es Jesús el que lo va a llevar a usted directo al Padre. No hay nadie más que lo pueda llevar. No hay nadie más. Entonces, su mirada está en Jesús. El éxito está en Jesús. El hombre que venció la muerte, venció a Satanás, su acérrimo enemigo, Satanás. Fue vencido y fue avergonzado por Jesús. Queridos hermanos, para el cristiano la perseverancia es un asunto de fe y de voluntad. Es decir que quien persevera ejercita su fe en Dios de manera correcta. El que usted esté aquí es una perseverancia, ¿sabía usted? Es una perseverancia. Yo estuve esta semana, fue una semana fatal. El hermano me preguntaba, hermano, sí, muy cargado y fatal. Y de remate, desayuno muy bien. Una semana fatal. Mi esposa también mal. Pero aquí estamos. La perseverancia nos debe de llevar a nosotros a alcanzar el éxito. Es decir, quien persevera se ejercita en la fe. Las ramas son su firmeza y su fidelidad. Su fruto, la participación visible en la obra de Dios. Marcos. El Evangelio de Marcos, dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, dice la palabra, será salvo. Nos está explicando, y seréis aborrecidos por todos. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, el mismo maestro está hablando. Y seréis aborrecidos por todos. ¿Por causa de quién? De mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, venciendo los obstáculos, enfrentando a todos estos que los aborrecen, no poniéndole mente a lo que le dice el mundo, es el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es necesario iniciar la carrera, pero no es quien inicia la carrera el que logra los triunfos, sino el que la termina, así como inició. Es necesario iniciar, dar el primer paso, pero también es importante dar el último paso para el éxito. Amados hermanos, debemos considerar, miremos 3 razones por las que debemos practicar la perseverancia. La perseverancia es la clave para triunfar en la vida. Si nosotros somos conformistas y con la primera de cambio nos dimos por vencida, se quedó ahí. Se quedó en el fango, se quedó en el lodo y no es capaz de levantarse. Pero como decía el canto, el hermano nos motiva, ¿verdad? Con ese canto. Se cayó allá, pero él se levanta de nuevo y se vuelve a levantar. Y eso es lo que Dios quiere de los cristianos. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Una persona que persevera en lo que quiere es diligente.
porque sabe analizar, piensa cómo ser diligente cuando usted analiza lo mejor, lo correcto, lo que quiero para mí, lo que quiero para mi familia, lo que quiero para aquellas personas que amo. ¿O acaso usted a las personas que ama no les habla de Cristo? Si usted ama a alguien, entonces háblele de Cristo. Háblele de Cristo. Porque podemos decir que amamos a muchas personas, pero en cuanto a la vida espiritual estamos descuidados. No les hablamos. Debemos hablar si amamos realmente a las personas. Así de, la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, en el versículo 4 dice la palabra de Dios. Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mire qué bonito dice la palabra de Dios. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece su vida de pensamiento, de entusiasmo, de perseverancia hasta el fin, de perseverar hasta el final. Esta persona se esmera en desarrollar al máximo la habilidad que Dios le ha dado. Todos aquí, todos tenemos habilidades. Todos. Usted tiene muchas habilidades y quizás no las ha descubierto todavía. Necesita perseverar en ellas y poner en práctica lo que Dios le da. Esta persona se esfuerza en desarrollar al máximo, con paciencia y perseverancia, la habilidad. No va deprisa, sino que paciente, pero constante. Eso es muy importante. Vaya paso a paso, pero sea constante. Vaya despacio, vaya con tranquilidad, pero a paso firme, confiando siempre en el Señor, que es su ayudador, que Él es quien le va a dar el éxito. No se olvide de Jesús. La perseverancia es la clave para triunfar espiritualmente. La clase de nuestro hermano, ¿por qué no entendía la gente cuando Jesús hablaba? Jesús les hablaba que meramente espiritual. Y dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. No las percibe. ¿Por qué? La mente la tiene cegada, tiene cerrado el entendimiento. ¿Por qué nuestros hermanos ahora se han bautizado? Han bajado a las aguas del bautismo porque han comprendido lo que es espiritual. Han entendido y han comprendido que lo mejor está en Cristo Jesús. Porque es necesario, ¿por qué es necesaria la paciencia para obtener la promesa, hermano? Dice la palabra de Dios, Hebreos 10. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 al 39 dice la palabra de nuestro Dios. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Es usted de los que retroceden? Dígame que no, porque yo no quiero escuchar un sí. Nosotros no somos de los que retroceden, porque el que retrocede, dice la palabra, ¿para qué es? Para perdición. Se queda fuera. Pero nosotros somos de los que perseveramos, de los que tienen fe para preservar el alma intacta ante el Señor. Otro pasaje bíblico que nos habla de la importancia de perseverar es Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Y si no, ¿qué dice? Creísteis en vano. Entonces, ¿ve qué importante es perseverar? ¿Perseverar en qué? En lo que ha oído, en lo que se le ha enseñado, en lo que le dice la palabra de Dios.
en la palabra de Dios. Si retiene esta palabra, entonces usted puede mantenerse firme. Pero dice, pero si no, creíste en vano. Fue en vano lo que usted empezó a hacer, dice el versículo 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿quién dice? Pablo. Si retenéis esa palabra, esa enseñanza que yo les di, soy salvo. Si no retenéis esa palabra, entonces creíste en vano. De nada sirvió, amados hermanos. ¿Quién hace que valga? ¿Quién hace que valgan las cosas? Usted mismo. Usted hace que valgan las cosas para bien suyo. Para recibir nuestra anhelada salvación es necesario perseverar. La perseverancia es la clave para triunfar espiritualmente. Si no seguimos corriendo, no triunfaremos en la carrera. Miremos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Para ganar la carrera, pongámonos, pero ojo, una carrera humana. Se pone los tenis y empieza a correr. El primero que llega a la meta, ese es el ganador. ¿Quiere ponerse los tenis espirituales y ser el primero? Jesucristo nos enseña que entonces nos hagamos el último, que nos hagamos el más pequeño. El que no sea como este niño no puede entrar en el reino de los cielos. Mire cómo es la palabra de Dios. Mire cómo son las cosas espirituales. Aparentemente difícil de entender, pero no es difícil. Cuando usted abre su mente, cuando usted le da entrada a Jesús, esto es más fácil de entender. Es para nuestro bien. Él nos ofrece la salvación. Amados hermanos, póngase los tenis y sigamos corriendo. Hemos de perseverar en la fe para recibir lo que Dios ha prometido. ¿Qué le ha prometido Dios? Hoy se lo refresco. Una corona de vida. Vida eterna. Vida eterna. Llevarlo al cielo, a morar con Él por la eternidad. Me acordaba cuando el hermano decía, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando usted esté con el Señor. Allí no habrá necesidad de hambre ni de sed. No habrá sol. No necesitará la luz artificial. Todo será maravilloso. ¿Podemos imaginarnos un momento? ¿Cómo será ahí? ¿Cómo será realmente, hermano, estar con Dios? ¿Cómo será realmente estar en el cielo con el Señor? La perseverancia es la clave en el servicio del Señor. La perseverancia. Cada cosa que haga, usted la va haciendo continuamente y cada vez que lo hace mejor. Lo hace mejor. Porque persevera en ello, porque quiere hacerlo de la mejor manera. La parábola del sembrador nos da un gran mensaje y que muchas veces si lo vemos por encima no lo identificamos como realmente es. 4 terrenos representan la cuarta forma de responder al mensaje de Dios. Y vamos a ver la palabra de nuestro Dios, Lucas, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 4, dice la palabra de Dios. Aconteció después, no, eso más abajo, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, y dio fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Para oír, dice la palabra. 4 tipos de tierra. ¿Cuál de esos 4 es usted? Usted lo define, hermano. Usted lo define.
la buena tierra que produce al 100 por 1. Dice la palabra de Dios. La buena tierra. La semilla es sembrada en diferentes tipos de tierra. Tierras buenas, tierras áridas, tierras pedregosas, tierras de espino. Pero, ¿cuál tierra es usted? La tierra buena, la tierra que produce, que da fruto. Esa es la tierra que Dios quiere. Pero ¿cómo ser yo buena tierra? Perseverando hasta el fin. Que yo ayer fui malo, me porté mal, hice muchas cosas, hice muchas groserías. Pues enmendemos el error, porque hoy quiero ser diferente y mañana aspiro a ser mejor cada día, hasta alcanzar la excelencia del Señor. Pero todo se logra, hermano, a través de la perseverancia. ¿Cuántas veces hemos orado por necesidades de la iglesia, por trabajo de los hermanos? Pero cuando se reciben en el mismo día, después de la oración, ya está listo. No es así. No es así. Debemos de aprender a interpretar y a conocer a Dios. Que Dios trabaja de una manera maravillosa, grandiosa. Y cuando menos usted lo espera, ahí está la respuesta de Dios. ¿Cuántos años tuvo que orar por eso? Para usted quizá fue mucho, pero para Dios le contestó prácticamente en el momento justo, en el momento exacto. Por eso dice, el tiempo de Dios es perfecto. No es rápido ni lento. El tiempo de Dios es perfecto. Nadie lo puede cambiar. Pero debemos aprender a confiar y a perseverar en lo que Dios nos enseña. Amados hermanos, en su palabra. En su palabra. La semilla que cayó en buena tierra. Corazón bueno y recto. Eso representa a usted. Corazón bueno y recto. ¿Tiene usted un corazón bueno? No es que usted sea tierra. Bueno, somos polvo, dice la palabra, que nosotros volvemos al polvo porque de ahí somos. Recuerde que Dios formó a Adán del lodo, del polvo. Al polvo eres y al polvo volverás. Somos polvo, realmente. Pero en este caso, la buena tierra la representan aquellos de buen corazón, que tienen un corazón recto y limpio, que se presentan al Señor. Amados hermanos, son aquellos del cual este pasaje habla. La cuarta semilla que retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia para obtener el objetivo, para obtener lo que queremos, lo que nos da a nosotros verdaderamente vida eterna. El que retiene la palabra, esta semilla brota y da fruto y la cosecha es abundante. Es aquella persona que cree de todo corazón y se entrega de lleno al Señor, que se entrega totalmente al Señor, produciendo así una buena cosecha. La buena cosecha espiritual la obtendremos nosotros allá en el cielo. Allá en el cielo, cuando Cristo venga a levantarnos, a llevarnos con Él. ¿En qué debo de perseverar? Para mantenerse firme en oración, en la lectura. Amados hermanos, la palabra de Dios en gracia dice, Hebreos capítulo, Hechos, no es Hebreos. Hechos capítulo 13, versículo 43, dice la palabra de Dios. Hechos 13, 43. Bueno, 42 en adelante. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué perseverar en la gracia de Dios? Nosotros hemos sido alcanzados a través de la gracia de Cristo Jesús. Pero ¿cuántos perseveran en ella? Las iglesias muchas veces están llenas, pero muchas veces están vacías. ¿Por qué? Porque el hermano no aprendió a perseverar en la gracia de Dios. No aprendió a valorar la gracia de Dios con la que fue rescatado. Perseverar entonces en esa gracia de Dios. Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, versículo 5, versículo 15. 1:15.
Dice la palabra de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Dice que lo apartó desde el vientre de su madre, lo apartó a usted, ¿por qué? Por gracia. ¿Porque yo lo merecía? No. No lo merecíamos, pero por su gracia, la gracia de Dios nos alcanzó, así como la gracia de Dios alcanzó a Noé, alcanzó a Samuel, alcanzó a Abraham, a grandes hombres. Dios también lo alcanzó a usted. ¿Persevera usted en esa gracia? ¿Qué valor le da a esa gracia con la que ha sido alcanzada, amados hermanos? En la oración, debemos de perseverar en la oración. En la oración es el oxígeno del cristiano. Es el oxígeno cuando siente que la cabeza se le revienta, que mis problemas no me dejan en paz, que tantas cosas, que las enfermedades, que la falta de dinero, que familiares enfermos, que se me mueren, tantas cosas. El oxígeno del cristiano es la oración. Siéntese a orar, arrodíllese y hable con el Señor. Y si usted no es capaz de hacerlo, hable con el hermano. Hábleme, llámeme a mí, envíeme un mensaje y estamos para orar. Ahí está el hermano Alejandro. Hay tantos hermanos aquí. Y si no está la hermana, si usted no tiene confianza con los varones, pues envíele un mensajito a la hermana. Hermana, ayúdeme a orar. Tengo esta necesidad, necesito el oxígeno. Hechos 1:14. Hechos capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 1:14. Dice la palabra de Dios. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes eran estos? Iban a elegir al sucesor de Judas. Y los apóstoles estaban orando. ¿Ve por qué le digo? Llame al hermano. Y si no está el hermano, ahí está la hermana que puede orar también. Llame. Acuda a su familia, que somos su familia, amados hermanos. Estos perseveraban, dice la palabra de Dios, en oración, sabiendo que es el oxígeno. Y esa oración les llevó a elegir bien, ¿verdad? Al sucesor de Judas. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4:2. Dice la palabra, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Que se conforma con orar una vez al día y ya estuvo. Eso no es perseverar. Si oramos una vez al día, no estamos perseverando en oración. Hace tiempo, hace días, sí, hace meses ya, yo le dije a usted más o menos cuántas oraciones debe de hacer un cristiano al día. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo una vez se lo dije en otro mensaje. ¿Cuántas veces debe de orar un cristiano al día? Dice la palabra de Dios que Daniel lo hacía 3 veces al día. Pero un cristiano del siglo XXI, si oráramos para ser siervos normalitos, debe de orar 5 veces al día. ¿Por qué? Oro al levantarme y oro al acostarme. Son 2. Ora por el desayuno, por la merienda. Ora al almuerzo y ora por la cena. ¿No son 5 oraciones? Son 5. Y no hace de más. Y no estamos haciendo de más. Pero mínimo, debemos orar 5 veces al día. ¿Cuántas veces ora usted? No me contesta. No me contesta. ¿Cuántas veces oramos nosotros al día? Debemos perseverar en la palabra de nuestro Dios. Y quiero leer este texto para ir terminando. 2 textos más me quedan y termino. Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1:25. ¿Qué dice la palabra? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
¿Qué tipo de oidor es usted? A mí me preocupa cuando estoy de oidor ahí sentado. Y que a veces hay frases de los hermanos que se me escapan y quedo en el aire. ¿Qué dijo? Crea que yo me preocupo, hermano. ¿Qué fue lo que dijo el hermano? Es que yo no quiero ser un oidor olvidadizo. Yo quiero un oidor, ser un oidor que capta, que guarda y que cumple lo que Dios quiere. Y Santiago lo está diciendo. Se lo leo una vez más. 1:25 de Santiago. Mas el que mira atentamente. ¿Atentamente qué es? Que tiene que estar pendiente de lo que están diciendo. En la perfecta ley de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado, dichoso en lo que hace. Maravillosa la palabra de Dios. Y allá Josué 1:8 dice la palabra de Dios: nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Y todo lo que dice te saldrá bien. ¿Quiere usted que las cosas le salgan bien? ¿Cuántos quieren aquí que las cosas le salgan mal? Levante la mano. Yo no veo manos. Entonces eso quiere decir que quiere que las cosas le salgan bien. Persevere en lo que quiere. Debemos ser persistentes en lo que hemos aprendido. Debemos estar en comunión con los hermanos. Dios nos hizo para que vivamos unidos con su Hijo. Porque de alguna otra forma nos necesitamos, ya sea en momentos de alegría, en momentos de tristeza, también enfermedades. Por eso debe de haber comunión los unos con los otros. Mis hermanos, en el reino de Dios, la carrera la gana no el que es más inteligente, no el que se viste más bonito, no el que anda mejor calzado, sino el que aprende a perseverar. Eso es. Sino el que es persistente, que lo abofetearon, pero que no le tomó importancia, que lo insultaron, que no lo saludaron en la iglesia. Yo no voy por el hermano. Yo no voy para que el hermano me vea. Yo voy por una sola razón. Porque quiero ganarme la vida eterna. Si Dios me aprueba, ¿qué más le interesa a usted? Debe de ser aprobado por Dios. Queridos hermanos, si queremos triunfar, no dejemos de perseverar. Es la clave para el triunfo en lo espiritual. En el servicio de Dios, necesitamos ajustarnos a las enseñanzas de la palabra de Dios para el fruto de nuestra perseverancia sea real. Quiere que su perseverancia sea real, hermano. Aprenda a confiar en Dios. Perseveremos hasta el fin y veremos entonces la respuesta de Dios. Yo creo que parte de Dios se ve aquí, pero lo mejor de Dios va a ser el día final. ¿Quiere ser usted presente? ¿Quiere estar usted presente? ¿Quiere ser testigo? Lleguemos hasta la meta final. Que Dios lo bendiga.